llevando la orden motora a los músculos con la misma característica con la que se inició acá, ¿sí? Con las mismas características de orden motora. Hay que contraerse, hay que relajarse. Y con la misma intensidad. Esa propiedad del impulso nervioso se conduce con la misma intensidad y con la misma característica que con la que se generó, se llama ley del todo o nada, ¿sí? Ley del todo o nada. Y cada una de estas ramificaciones de esta neurona motora, adentro de las vesículas de sus botones terminales, tiene un solo tipo de neurotransmisor que se llama acetilcolina. Y cada uno de estos botones terminales hará sinapsis con una célula muscular. Todo este conjunto de células de botones terminales que pertenecen a una neurona motora y las células inervadas por él, las células musculares, solamente las que están inervadas por este, se denomina unidad motora. Bien, volvamos a la cuestión del potencial de membrana. Voy a sacar esto. No sé si a ustedes les molesta. Ay, no sé qué dice. Bueno, vamos a ponerlo así, no me cómo está. Resulta que esto se pudo hacer, saber esta carga eléctrica que tenía la membrana y su diferencia con el afuera, a través de un aparatito que se llamaba voltímetro, ¿sí? Entonces se hacía experimentalmente allá a principios del siglo pasado. Un voltímetro era un equipo, ¿sí? Que tenía un sistema de registro donde tenemos 0, positivo y negativo, ¿sí? Donde tenía un electrodo que registraba la carga eléctrica de la membrana fuera de la célula. Está alargadita y mejor para nosotros porque es una célula muscular, y un voltímetro tenía otra terminal donde tenía una micropipeta que se inyectaba en el interior de la célula. Y estos, para medir cómo estaba la electricidad en el interior celular. Vieron que dice que adentro de la célula tiene un valor eléctrico, o sea, un valor de potencial de menos 90 milivoltios. Y afuera de la célula, ¿cómo es el exterior? ¿Qué significan esas cargas? Esos signitos más, ¿qué significan? ¿Qué es electropositivo, profe? Afuera de la célula, sí, señores, electropositivo. ¿Quién determina eso? La membrana celular, ¿sí? Que genera esa diferencia de potencial negativo en el interior celular y positivo en el exterior celular, o sea, en el líquido extracelular, en el intersticio. Esto se pudo medir gracias a que hay un molusco que es muy rico, que es el camarón, perdón, el calamar. El libro dice, estudios realizados, decía por lo menos antes en la época que se comenzó con esto, estamos hablando de Guyton tercera o cuarta edición, estudios realizados en el calamar gigante, en el calamar gigante, en el axón del calamar gigante, mostraron que el interior es negativo respecto al exterior. En esa época, la verdad les digo, yo venía de Sáenz Peña, Chaco, allá
la mayor cantidad de agua es el charco que se forma las pocas veces que llueve. Ni idea de que había mares y que los calamares eran moluscos y que podían ser gigantescos, la verdad que te pueden tragar una persona. Bueno, en esa época yo no sabía. Ahora que tenemos televisión, Discovery, un montón de cosas, los podemos ver y entendemos que esto no haya sido tan microscópico que no se lo hubiera podido manejar con instrumentos delicados, sí, pero con mucha facilidad. Fuera el Gastón, entonces el axón gigante del calamar fue el que dio el origen a todo el estudio de la electrofisiología, ¿sí? Entonces, registraba electronegatividad adentro respecto de afuera, porque siempre cuando uno dice menos 90 milivoltios es el valor del voltaje dentro de la membrana. ¿Respecto a qué? Menor en 90 milivoltios, ¿a quién? ¿Respecto a quién? Respecto a este valor, el que se registra afuera. O sea que es un valor relativo. Bien, esto lo van a tener que estudiar de memoria, ya habíamos hablado cuando dimos las clases o los temas de medio interno, composición de líquidos corporales. Yo les voy a sacar, sí, les voy a subir un Word sin estos signitos de pregunta que trae Gaito, porque esto les está significando variables fisiológicas. Por ejemplo, en el líquido extracelular 30 miligramos por decilitro una persona en ayunas de aminoácidos, pero después de comer un asadito, por ejemplo, o después de comer algo rico en proteínas, y le medimos aminoácidos en ese momento, puede llegar a tener 200 miligramos de decilitro en el intracelular en el mismo momento. Bien, seguimos con potencial de membrana en reposo, que era el primero y a partir del cual se generan todos los cambios en neuronas y células musculares estriadas. ¿Sí? Los potenciales en el corazón los veamos cuando veamos propiedades del corazón y los del músculo liso los veremos cuando veamos fisiología del tubo digestivo. ¿No está? Ya cerca de fin de año para fisiología, para kinesio. Entonces, hablemos del potencial. Mira, mi cámara está desconectada. Ahí está. Hablemos del potencial de reposo en neuronas y células musculares estriadas, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de la propiedad de ser semipermeable y selectiva de la membrana plasmática. Y al mismo tiempo, esta membrana plasmática tiene funciones, mecanismos de transporte a su través que se clasifican en mecanismos de transporte pasivo, ¿sí? Y mecanismos de transporte activo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el transporte activo y el transporte pasivo? Que el activo gasta energía. ¿El activo qué? Gasta energía. Gasta energía. Sí, ¿y es a favor o en contra del gradiente? En contra. En contra del gradiente, correcto. En cambio, todas las formas de transporte pasivo, si estamos transportando iones, se va a llamar difusión simple o difusión facilitada. Y si estamos hablando de transportar agua, se llama, ¿cómo se llama? Osmosis. Osmosis. ¿Sí? El agua pasa, hay una fuerza que la guía, que en este caso es una bomba que genera energía, y en el caso del transporte pasivo, la fuerza que guía el paso de los iones
a través de la membrana ocurrirá ese transporte a través de estas estructuras que son proteínas integrales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las proteínas canales? Y son canales químicos que se llaman canales de voltaje, de fuga de sodio y potasio, que ya vamos a explicar cómo funcionan. Por allí entran y salen el ion sodio y el ion potasio, ¿sí? Y la fuerza que los impulsa es un gradiente de concentración, ¿sí? Esta es una fuerza eléctrica y esta es una fuerza de concentración, ¿sí? Perdón, fuerza de concentración química y fuerza eléctrica. Son formas de transporte pasivo. El transporte activo lo que hace es transportar en contragradiente y gastando energía. El transporte pasivo va a favor de gradiente a través de estructuras llamadas canales químicos sin gasto de energía. Y los canales químicos pueden ser dejar pasar libremente un ion en función de lo que la membrana celular le permita, o puede que exista, eso se llama difusión simple, o puede que exista en la proteína canal una especie de compuerta que se va a abrir en presencia de un ligando, y a eso se le llama difusión facilitada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de difusión facilitada, que ya no tiene nada que ver con el potencial de membrana en reposo, pero está lindo que lo sepa. Para potencial de membrana en reposo, solamente difusión simple, ¿sí? De iones, a favor de gradiente y a favor de fuerza eléctrica. Y difusión facilitada es la que ocurre cuando el canal está siempre cerrado y se va a abrir en presencia de, por ejemplo, lo que tiene que ingresar es glucosa. Entonces, hay una hormona que le permite a la glucosa ingresar, que se llama a la célula, y esa hormona se llama insulina. La insulina viene por la sangre cuando es liberada en situaciones de ingesta de comida, por eso se le llama hormona de la abundancia, y cuando interactúa con su receptor de insulina, le va a dar la orden. La interacción insulina-receptor determina que la compuerta de la proteína por la cual va a ingresar glucosa se abra, y eso es la difusión facilitada, ¿eh? Facilitada por un ligando, que puede ser una hormona, un factor de crecimiento u otra sustancia reguladora. Esto en los canales químicos no tienen sustancias reguladoras, simplemente se deben a el pasaje movidos por fuerza eléctrica y fuerza de concentración de sodio y de potasio. Para eso, esperen que no puedo pasar. Ahí está. La característica de permeabilidad selectiva y la presencia de canales y bombas en la membrana, este es el resumen de todo lo que ya estuvimos hablando, determina que la composición del líquido intracelular sea diferente a la del líquido extracelular. Fíjense qué maravilla, aunque tengan diferente distribución de aniones y cationes, si nosotros los sumamos en el compartimento intracelular y en el compartimento extracelular, nos va a dar siempre esta suma: 150 de un lado y de otro a 160 de un lado y de otro, miliequivalentes por litro de aniones y de cationes. O sea, cuantitativamente
En total igual, distributivamente a algunos les corresponderá más importancia de acuerdo a dónde estemos. Y ahora vamos a ver en reposo cómo es la concentración. Dijimos que para generar el potencial de reposo yo necesito que esté difundiendo sodio, potasio y el anión negativo que los acompaña y que no tiene ningún conflicto con la membrana es el cloro. ¿Sí? Y después necesitamos una bomba de sodio-potasio ATPasa. Y las cosas suceden así. Vamos a ver qué pasa con el potasio. Esto vamos a hacer en cuenta lo que está en negro, que es la membrana de un axón o de una célula muscular. ¿Sí? Entonces, en reposo, si esta fuera una célula, ¿sí? En este caso una célula muscular, vamos a tener en el interior celular el catión predominante es el potasio, con una suma de 141 miliequivalentes por litro. ¿Se acuerdan que dijimos que la suma total era 150? ¿Sí? Entonces, dentro de la célula el potasio es el más importante catión que genera, que tiene carga positiva. Y el sodio representa aproximadamente 10 miliequivalentes, ahí está, 10 miliequivalentes en el interior celular. Y el potasio fuera de la célula tiene una concentración en el intersticio y en el plasma de 4 en promedio miliequivalentes por litro. El rango, ¿se acuerdan que era entre 3.5 a 4.5 miliequivalentes por litro? ¿Sí? Fuera de la célula, esto es lo que nosotros medimos, un análisis de sangre. Para medir este potasio, tengo que colocarle un microelectrodo en el interior de la célula. ¿Se acuerdan el axón gigante del calamar? Bien. Y entonces, fíjense cómo hay una ley física que nos indica que los iones y el agua van a difundir del lugar donde hay diferente concentración. En el caso de los iones, de donde hay más concentración de potasio a donde hay menos concentración. O sea, porque la membrana, cuando la célula está en reposo, le es amable con el potasio, lo deja salir por los canales, ¿cuáles? Los de fuga, los iónicos de fuga de potasio en este caso. Hay canales especiales para el potasio y especiales para el sodio. Y a eso se le llama salida de potasio movido por la fuerza o gradiente de concentración o gradiente químico. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, doctor. Llega un momento que, a pesar de que esté saliendo potasio, se está llevando ¿qué tipo de cargas del interior celular? ¿Positivas o negativas? Positiva. Y por eso el interior celular se va a transformar en negativo. ¿Sí? Para mantener la negatividad del interior celular, el potasio sale dulcemente, pero no sale hasta vaciar la célula de potasio. Llega un momento que, como queda en este barrio, en el espacio intersticial, comienza a acumular cargas positivas, y entonces se va esta acumulación de cargas positivas generadas por el potasio, va a producir una nueva fuerza que se llama gradiente eléctrico, que va a hacer lo opuesto,
va a mover el potasio, lo va a expulsar de afuera. Fuera, vuelve a tu lugar, vuelve a tu cacha. Acá ya hay mucha carga positiva, así que te volves. En el momento en que lo que sale de potasio es equilibrado por lo que ingresa, lo que reingresa de potasio en función de la fuerza eléctrica, cuando se hacen equivalentes, no iguales, sino que quedan ahí. Yo estoy en un momento donde el potasio está saliendo y yo te estoy devolviendo lo que ya me parece mucho, ¿sí? Y en ese momento se dice que estamos frente al potencial de equilibrio del potasio. Bien. Aunque en reposo, la membrana, nuevamente tenemos línea negra, membrana celular. Esto puede ser una neurona, puede ser una célula muscular, ¿sí? Y acá tenemos las cargas, positiva por fuera, negativa por dentro. Resulta que el sodio es el rey en cantidad de los metabolitos, de los cationes que tienen carga positiva. Tiene 142.000 equivalentes por litro. El sodio en nido extracelular, con un rango de entre 135 y 145 mil equivalentes por litro, ¿sí? Y en el interior celular oscila la concentración de sodio entre 10 a 14 mil equivalentes por litro, ¿sí? Entonces, como hay más potasio afuera que adentro, gradiente de concentración, y como hay más cargas positivas afuera que adentro, gradiente químico y eléctrico, el sodio va a tratar de ingresar a través de un canal que se llama canal de fuga de sodio, pero sin el aval de la permeabilidad de la membrana celular. Entonces va a entrar mucho menos sodio que lo que sale de potasio. Por eso la membrana se sigue manteniendo bajo el influjo de la carga negativa generada por la salida de potasio. Va a llegar un momento en que nuevamente va a ser necesario que vuelva a salir un poquito de sodio y la membrana va a estar contenta y lo va a dejar salir fácilmente. Entonces, repasamos. El principal catión intracelular es el potasio. Su proceso de difusión hacia afuera, guiado por el gradiente químico o gradiente de concentración, va a ser el principal determinante del potencial de membrana en reposo, que significa que la membrana va a ser negativa en el interior celular respecto al exterior. En cuanto al sodio, es el rey de los cationes extracelulares y dentro de la célula, fíjense, es 10 veces menos su concentración que dentro de la célula. Y por esta diferencia de 10 veces afuera versus 10 veces menos adentro, el sodio va a tratar de entrar un poquito, pero no es tan importante su función. Sí es importante que el sodio esté acá, fuera de la célula, porque el sodio fuera de la célula es el catión fundamental que determina la osmolaridad de los líquidos corporales, ¿se acuerdan? La relación soluto-solvente, y es el sodio el ion importante para que tengamos 2/3 y 1/3 de agua en el intersticio y en el compartimento vascular. Si no tuviéramos sodio, no podríamos retener el agua en el líquido extracelular y tendríamos una deshidratación. Cuando nosotros nos deshidratamos, no es que nos falte sodio de los vasos sanguíneos, sino que nos falta sodio en los líquidos corporales.
en el intersticio y en el compartimento intravascular, no en las neuronas ni en las células. Bueno, y finalmente de tanto jugamos a que ingrese el sodio de trampa y que salga el sodio porque la membrana se lo permite. Llega un momento que hay que poner las cosas en orden, ¿no? El potasio debe volver a reinar en el líquido intracelular y el sodio debe volver a reinar en el líquido extracelular. ¿Quién cumple esa función? Un mecanismo activo que se llama bomba de sodio ATP-ASA. Y se dice que es una bomba porque ya ustedes mismos lo dijeron, bombea iones a través de la membrana en contra de gradiente y con gasto de energía, y encima la bomba contribuye a mantener la diferencia de concentración, porque fíjense, cada 2 iones de potasio que ingresan, salen de la célula 3 iones de potasio. Y por esa razón sigue saliendo más sodio que el potasio que vuelve a ingresar a la célula. ¿No está? Bomba de sodio-potasio ATPasa es una proteína integral o estructural y se la llama electrogénica justamente porque no es 1 a 1. 3 sodios son extraídos de la célula y 2 potasios regresan al interior de la misma. Hasta acá estamos. Voy a hacer una pequeña pausa para ver qué actividad hay en el chat. 3. Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. Ahora vamos a arreglar lo de la asistencia y no hay más nada en el chat. Mientras atiendo el timbre, porque puede ser la profe Gabriela, les dejo tiempo para que piensen en esto y pregunten lo que quieran.
Bien, estoy recibiendo mensajes directos que se refieren sobre todo a la constitución de los grupos. No hay ningún problema, se los va a reincorporar, porque como hubo una mesa de regularidad a fines de marzo y va a haber otra después en ANATO, es de esperar que aumentes el número y por lo tanto aumentará el número de grupos. Ya se les va a asignar a un docente, ¿saben? No se preocupen por eso, nadie queda fuera acá por estas cuestiones. Profe, le hago una consulta sobre el tema de los grupos. Sí, sí. ¿Será que hay la posibilidad de que algunos grupos tengan, o sí tienen que ser de más de seis simplemente integrantes? Pueden ser más, siempre y Puede ser. cuando todos los miembros del grupo estén de acuerdo. Claro, no vayan 20 a un grupo, ¿no? Claro, claro. No, por ejemplo, 7, 8 personas. Sí, sí, es aceptable. Bueno, gracias, profe. Ningún problema. Bueno, esto ya lo sabemos. Existe una entrada de sodio y una salida de potasio por efecto de la gradiente de concentración. Pero esto amenaza la membrana plasmática de sacarla de su estado de reposo. Ya vamos a ver por qué. Para conservar el estado de reposo se requiere la bomba de sodio-potasio, la cual saca de la célula 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio, que ingresan incrementando así la diferencia de potencia. Bien, y volvemos al reposo. Esto es más de lo que ya vimos. Los canales de escape de sodio hacia adentro, viene el sodio. Los canales de escape de potasio, cargas positivas hacia afuera. Ahora nos falta estudiar estos otros, los canales regulados por voltaje. Porque resulta que si esto sigue ocurriendo, sigue saliendo potasio y sigue entrando y entrando y entrando de sodio, va a llegar un momento en que la membrana celular va a cambiar su estado eléctrico. El valor ya lo dijimos, menos 90 en axones de gran diámetro y fibras musculares grandes. Este valor es diferente para axones pequeños o células musculares especiales, como por ejemplo las células, acá entrarían las células automáticas del corazón que están en la desembocadura de la vena cava, en una estructura que se llama nódulo sinusal y que tienen un potencial de reposo de menos 40, fíjense, menos 60, perdón. Entonces, hay diferencia. Nosotros nos manejamos con estos que son los que más nos interesan. Entonces, ya vimos el potencial de membrana en reposo. Ahora vamos a hablar sobre los potenciales locales y el potencial de acción. Vamos a ver el primero, dijimos, el qué, concepto de potencial de acción. Otro que, concepto de umbral. Y después vamos a ver que previo al potencial de acción va a haber siempre un potencial local, porque esto ocurre siempre y únicamente en las células excitables. Entonces, cuando un estímulo tiene la intensidad y la duración necesaria, genera un cambio que se llama potencial local. Si ese cambio es suficiente para elevar el voltaje de la membrana hasta un punto clave que se llama umbral, automáticamente se genera la espiguita, que es la representación del potencial de acción y que va a terminar inmediatamente en una contracción muscular.
Entonces, potenciales locales en células excitables. Pasamos a otro tipo de potencial. ¿Para qué existen los potenciales locales en el músculo? Para llevar el voltaje de la membrana hacia el valor umbral o para alejarlo, hacerlo más negativo. ¿Sí? Si el voltaje de la membrana se va a acercar a este valor que llamamos umbral y que es el valor previo a que se produzca el potencial de acción o activación, si lo acerca, la membrana va a tener una carga menos negativa, por ejemplo, de menos 90, menos 85, menos 80, menos 75, menos 70, a medida que vayan entrando iones que tengan carga positiva. Este potencial se dice que es un valor excitatorio, es un potencial excitatorio. Y en ese momento se va a producir la apertura de canales de voltaje de sodio y de potasio. Ya estamos hablando de estos canales de voltaje acá, canales de sodio regulados por voltaje. Si en todo este transcurrir por mecanismos de difusión llegamos a un valor de carga de la membrana, o sea, un valor de voltaje de la membrana, que se llama umbral, automáticamente al mismo tiempo, más rápido los canales de sodio y más lento los canales de potasio comienzan se abre la compuerta del canal de sodio regulado por voltaje y va a ingresar muchísimo sodio a gran velocidad, guiado justamente por el gran gradiente eléctrico, la gran diferencia de concentración y por el hecho de que ahora sí, en este nuevo estado eléctrico que se llama umbral, la membrana sí es amiga del sodio y lo deja pasar. Sube la carga de la membrana hasta que llegó un momento en que se terminó de abrir el canal de potasio regulado por voltaje y se comienza a cerrar este canal de sodio regulado por voltaje. Para este momento habremos pasado de menos 90 a más 35. Acá en el interior de la célula excitable. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar de volver al reposo. Y para eso, como el único que está abierto es el canal de potasio regulado por voltaje, que tiene un alto flujo, que la membrana volvió a ser amiga del potasio, sale potasio masivamente y con eso la membrana lentamente más 35, más 30, más 25, más 20, más 10, 0, menos 10, menos 15, menos 20, hasta llegar a menos 90. Vuelve a su estado de reposo. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo vuelve? Teniendo mucho potasio adentro y el potasio mucho potasio fuera de la célula y el potasio tiene que estar dentro de la célula. Y poco sodio en el exterior celular y el sodio tiene que estar afuera de la célula. Y ahí actúa nuevamente la bomba de sodio-potasio ATPasa, recomponiendo sin perder de vista su función electrogénica, moviliza 3 iones de sodio hacia afuera e ingresa 2 iones de potasio hacia el interior. ¿No está? Y a todo eso se le llama potencial de acción. ¿Sí? A todo ese momento de gran diferencia de iones, desde de concentración iónica
primero de sodio que sale y después primero de sodio que ingresa por canales de voltaje y segundo por la salida de potasio que sale de la célula por canales de voltaje, eso se llama potencial de acción. Y en ese momento, muy rápidamente, un potencial de acción en una célula muscular dura 2 milisegundos, lo mismo que en una neurona. Y de eso, la espiga es lo que ocurre de forma muy rápida, desde el umbral hasta el máximo del potencial de acción, dura 0,5 milisegundos. De los 2 milisegundos, la espiga es 0,5. Y esta propiedad, que significa que una vez que se tocó el punto gatillo, que llegamos al momento clave. La clave es llegar al umbral. Una vez que llegamos al momento clave, se produce el potencial de acción, siempre con la misma intensidad característica de esa neurona o característica de ese músculo. El potencial es siempre igual a quien a sí mismo. Tiene cada célula determinada la intensidad de su potencial de acción. Y a eso se le llama ley del todo o nada. Llegamos al umbral, tenemos potencial de acción, siempre igual, siempre se va a producir. No hay ninguna razón que lo detenga ya en ese momento. Y eso se llama ley del todo o nada. Entonces, los potenciales, lo que tomamos la filmina del principio, tienen como función en el músculo alcanzar el valor umbral de voltaje de la membrana. Le dijimos momento clave porque en este momento se produce la apertura de canales de voltaje, que son canales rápidos, que permiten la entrada masiva de sodio y la salida masiva de potasio. Y a eso se le conoce como potencial de acción, el cambio eléctrico de la célula mediado por el movimiento de los iones sodio y potasio. Y esto, si estamos en un músculo, se va a traducir en una contracción muscular. Si hay un potencial de acción que cumple la ley del todo o nada, en el músculo se va a producir una contracción muscular. Fíjense, eso en el músculo entonces. El potencial local, que se llama potencial de placa terminal en el músculo, siempre es excitatorio, y el neurotransmisor que libera el axón es la acetilcolina. En las neuronas se pueden presentar dos tipos de potenciales locales. Otra utilidad más que se le encontró al estudio de la electrofisiología, que ya les voy a explicar. El potencial postsináptico excitatorio, cuya sigla universal es esta, y el potencial postsináptico inhibitorio, ¿sí? Cuando un estímulo, comenzó en menos 70, bueno, es una neurona más chica, acá tenemos el reposo, hizo entrar suficiente cantidad de sodio como para que la membrana se dice que está con menos carga negativa o hipopolarizada, ¿sí? Hipopolarizada quiere decir que está más cerca del umbral, que yo no sé si ustedes alcanzan a ver acá en rojo 55. Sí, Está medio tranquilo el acento, pero bueno, para esta célula, en este ejemplo, se determinó que el reposo esté en menos 70 y que el umbral esté en menos 55. Quiere, en esta neurona va a haber un potencial de acción,
tiene que ingresar suficiente cantidad de iones positivos para que esta curva llegue acá. Y una vez que la curva llegue acá, automáticamente llega hasta más 35. ¿No está? En este caso el estímulo no tuvo la suficiente intensidad y por lo tanto la membrana quedó igual que al principio, no, que cuando estabas en reposo, no. ¿Puede producir un potencial de acción? No, pero quedó más cerca de sí. ¿Cómo se llama ese estado? Hipopolarización. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el fenómeno eléctrico? Potencial posináptico excitatorio. El ion, ¿quién va a ser siempre? Sodio. Si yo voy para arriba en la curva de potencial es porque está entrando sodio. Ahora, les explico primero los dos potenciales y después les explico la aplicación. El potencial posináptico inhibitorio es todo lo opuesto. Esta otra neurona, o en esta parte en otra parte de la misma neurona, resulta que en la sinapsis entre neurona y neurona, que es la comunicación neurona-neurona, se libera desde la que trae información una señal negativa, que hay neurotransmisores negativos famosos como la glicina, como la serotonina. ¿Qué va a pasar con esta membrana? Se le va a ir más potasio o va a ingresar cloro. En ambas situaciones, el voltaje del potencial de membrana en reposo de la membrana se va a ir haciendo cada vez más negativo. ¿Y cómo va a estar con respecto al umbral de menos 55? ¿Más cerca o más lejos? Más lejos. Más lejos, perfecto. Y a eso se le llama estado de hiperpolarización de la neurona. Quiere decir que ¿cuál de las dos va a requerir un estímulo menor si se quiere producir un potencial de acción? ¿Esta que quedó hipopolarizada, cercana al umbral, o esta que quedó hiperpolarizada y lejana al umbral? ¿La naranja o la verde? Parece que es esta. Naranja. La naranja, por supuesto, la que quedó hipopolarizada. Bien, aplicación. Cuando uno toma cualquier fármaco estimulante del sistema nervioso central, ya sea, por ejemplo, qué sé yo, las famosas pastillas para adelgazar, cuando uno está en terapia intensiva y farmacológicamente tu estado de gravedad hace que se detenga el corazón y bueno, hay que estimularlo, te inyectan drogas estimulando. ¿Cuáles son esas drogas? La adrenalina, la dopamina, ¿sí? La noradrenalina, ¿sí? Cuando hablamos de neurotransmisores decimos está activado el sistema nervioso simpático y está trabajando el neurotransmisor noradrenalina. Y la hormona, que es el neurotransmisor, se produce en las neuronas simpáticas, ¿sí? Y la hormona que lo acompaña se llama hormona adrenalina, que se produce en la médula de una glándula que tenemos fuera del sistema nervioso que se llama glándula suprarrenal. Las dos van a producir este efecto. En las células del corazón, por ejemplo, en las células del nódulo sinusal, en las células del cerebro. Y hay otras sustancias que también hacen esto mismo, que son las endorfinas. ¿Escucharon hablar de las endorfinas?
¿Alguien escuchó hablar sobre las endorfinas? Sí, profe. ¿Sí? ¿Producen bienestar o malestar? Bienestar, profe. Del bienestar. A eso tienen un potente efecto analgésico y producen una gran sensación de tranquilidad bueno, a pesar de lo que mal estoy, yo estoy en el Zoom, en el estado de meditación. Y otras veces estoy realmente acelerado de acuerdo a cuál sea el estímulo. Por ejemplo, cuando vamos a hacer actividad física, caminamos, corremos, vamos al gimnasio, después el resto del día suele ocurrir a la gente que es como que se sienten más contentos, más relajados, más optimistas, porque su cerebro recibió un baño de endorfina, porque frente al estrés físico se produce la liberación de adrenalina, noradrenalina, y también en las neuronas se liberan endorfinas, que son neurotransmisores de tipo lipídico que se producen en algunos tipos especiales de neuronas, ¿sí? Una persona que está en una situación de calle también está bajo esta situación. Pero diferente. Si tenemos tiempo vamos a hablar del estrés agudo y del estrés crónico. Diferente porque ya te puede producir daño en tu integridad física o psíquica o ambos. Tratamos de hablar de los ejemplos más fisiológicos. Entonces, fármacos y algunas acciones como estar haciendo actividad física o como tener miedo. ¿Cuántas veces, a veces uno cuelga, por ejemplo, en la ventana que le da la luz de afuera, cuelga por dentro, ¿no? Su guardapolvo, la ropa que se va a poner al otro día, y por ahí te despertás a la noche en plena oscuridad y ves esa sombra del guardapolvo y se te ocurre por un instante que puede ser alguien que está en tu pieza. ¿Les pasó alguna vez? Sí, profe. Sí, profe. A casi Más de todos nos una. pasa. Que es jabón, ¿no? Bueno, en ese momento se activó este mecanismo, el mecanismo estimulante. ¿Dónde? En el sistema nervioso y en la médula de la glándula suprarrenal. Por eso, en general, nos levantamos con el estado psíquico de miedo y a veces tenemos la piel sudorosa, el corazón palpita rápido, el aparato respiratorio, respiramos así entrecortados con miedo. Y bueno, eso se supo gracias a esto que parece, ¿para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para saber que cuando yo voy a hacer actividad física, voy a tener este tipo de potenciales. Y a veces cuando yo tengo mucho miedo, puedo generar este tipo de potenciales que me frenan, me inhiben para que yo tome una conducta, que es lo que a veces nos pasa cuando, por ejemplo, me voy a rendir un examen final y estoy ahí. Bueno, sí, me faltan 3 temas, 10 temas, 40 temas. Leí algunas bolillas. ¿Qué hago? ¿Entro? ¿No entro? ¿Entro? ¿No entro? ¿Entro? ¿No entro? Si predomina la señal de acción del sistema nervioso autónomo simpático con sus neurotransmisores, estoy acá. Entonces, casi seguro que entro. Y si predominan los negativos, no, yo no voy a entrar. Voy a salir mal, ¿para qué me voy a exponer? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Me voy a casa, retrocedo y no enfrento. Y esto es lo mismo. No, yo no voy a hablar con mi compañera de habitación si es que vivo en una pensión
o con mi hermano mayor, menor, para que deje ordenada su parte. No, no me voy a animar, mira si se enoja, che, ¿qué va a pasar? En cambio, si estoy en este estado, me paro frente a él y le digo, bueno, escucha, a partir de ahora cada uno limpia su parte, la limpia todos los días o nos turnamos, yo limpio tal, tal y tal y voy a limpiar tal, tal y tal. Motivo bastante frecuente de estrés entre las personas que a mí me tocó en su momento, que tenemos que compartir espacios físicos con otras personas que muchas veces no conocemos y a veces tampoco nos simpatizan, ¿no? Potencial posináptico, entonces, excitatorio, son potenciales locales que nos acercan al umbral. Y acordémonos que si no llego al umbral no hay potencial de acción. Potencial posináptico inhibitorio es un fenómeno local que ocurre en una partecita de la membrana que me aleja del umbral. Recordamos también el concepto de que al mismo tiempo una neurona puede estar recibiendo miles de conversaciones así, algunas localmente me alejan del umbral y otras localmente me acercan al umbral. De la suma algebraica, si yo tengo 30 positivos y 5 negativos, lo más probable es que se sumen, todo eso se suma de potenciales locales y voy a tener la posibilidad de... Y ya estoy en el potencial de acción. En cambio, si predominan las informaciones, las sinapsis inhibitorias, cada vez la neurona se va a hiperpolarizar más y va a ser mucho más intenso el estímulo que yo necesitaré para estar en el lado bueno, en el lado de acción. Entonces, por ahí es difícil entender cuando uno lee del libro, porque si te dice disminuye el potencial posináptico excitatorio, disminuye el valor del potencial de membrana en reposo de la neurona que recibe la posináptica, que recibe la información. ¿Y qué quiere decir eso? Disminuye, que lo acerca al umbral, lo va haciendo menos negativo y por eso disminuye, ¿no? Ustedes exprésenlo en la forma en que lo entienden. Es lo mismo que hace menos negativo el valor del potencial de membrana en reposo de la neurona posináptica, acercándolo al valor umbral, lo que permite que se desencadene el potencial de acción, el esquema anaranjado. Mientras dura su acción, porque esa es otra cosa que no hablamos todavía, la membrana posináptica es más excitable y está hipopolarizada, más cercana al valor umbral. Y ¿se acuerdan que dijimos? Un potencial de acción dura 2 milisegundos. En cambio, un potencial local dura, cualquiera sea este, dura 10 milisegundos. Y mientras esté esto, debería ser más largo, ¿no? Llegar hasta, bueno, aunque está a tiempo en segundos. Entonces, 1/10 de un segundo serían 10 milisegundos. Mientras está durando el efecto, pasan esos 10 milisegundos, se pueden ir sumando otros estímulos y cada vez con la intención de acercarse más al umbral. Mecánicamente, eso se conoce, o sea, desde el punto de vista, si llegamos al umbral va a haber contracción muscular, eso se llama fenómeno de la escalera. Cada estímulo recluta, o sea, aumenta la cantidad de estimulación y acá tenemos, ¿no? Sumación de estímulos. Vamos a sumar potenciales posinápticos excitatorios. Tenemos un primero, son fenómenos locales, ¿sí? Mientras duraba su acción todavía se sumó otro, antes que vuelva al reposo, se sumó otro, que estamos más cerca del umbral, y el tercer posináptico excitatorio me permite
llegar al umbral. Y a partir de allí, la espiga, dijimos, sube y baja. Despolarización, repolarización, son las fases del potencial de acción, ¿sí? Cuando termina de activarse, dijimos que estábamos en un valor positivo. ¿De cuánto era? ¿Más cuánto? Más 35. Correctísimo, más 35. Y después, esto dura 0,5, todo esto que se llama, esta sería la espiga del potencial de acción. Todo esto dura 0,5 milisegundos. Y después que pasamos el umbral, tenemos que seguir bajando, 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 dijimos, hasta volver al potencial de membrana en reposo. A veces se pasa un poco y bueno, no importa, no pasa nada. Se hiperpolariza la membrana celular, o sea, en lugar de menos 90 se queda con menos 95 milivoltios. No pasa nada. Después, a través de los mecanismos del potencial de membrana en reposo, eso se recupera, no hay que hacer nada, ni es para preocuparse. Se entiende entonces cómo se van sumando fenómenos locales para llegar hasta el valor umbral y que se pueda desencadenar la espiga del potencial de acción. El potencial posináptico inhibitorio. Doctora, ¿puedo volver a repetir cómo se suma, por favor? Gracias. Habíamos dicho que cuando los estímulos generan entradas, el dibujito anaranjado, ¿sí? Estamos frente a estímulos o potenciales posinápticos excitatorios. Eso van a ser las respuestas, ¿sí? El estímulo va a ser un neurotransmisor que se va a liberar. Si esto es un músculo, el neurotransmisor va a ser la acetilcolina. ¿De dónde viene? De un nervio, ¿sí? De un nervio motor. Entonces, se libera acetilcolina, que es el estímulo, se produce la respuesta, que es el potencial local o sináptico excitatorio, que en el caso del músculo se llama potencial de placa terminal, y antes, sí, mientras la membrana está volviendo a su valor de reposo, o sea, se está repolarizando, actúa otra sinapsis estimulante, se genera un nuevo, se suma a este que estaba bajando, se le suma el efecto de una nueva descarga de acetilcolina y estoy más cerca del umbral con este segundo, ¿sí? Y si cuando está bajando desde esta altura, acá estaría el reposo, ¿no? Si cuando está bajando otro estímulo, nueva liberación de acetilcolina, genera la liberación de acetilcolina, genera nuevamente un potencial posináptico excitatorio y llego al umbral, se produce la apertura de un nuevo tipo de canales, porque hasta acá eran canales químicos, pero de acá, cuando llegamos al umbral en adelante, toda la subida es de voltaje de sodio, o sea que son canales activados por el simple hecho de que llegamos al umbral. Descubrieron sus compuertas e ingresó sodio masivamente a favor del gradiente, ¿sí? Y la vuelta, es el regreso a la normalidad, se llama, todo esto, la subida se llama despolarización y la bajada se llama repolarización. La repolarización se produce porque terminaron, que son más lentos, de abrirse las compuertas de los canales de potasio, ¿sí? Entonces el potasio, que por su gradiente concentración trata de salir, ahora se le abrió la puerta de la cancha de boca y sale potasio entonces masivamente. Entonces rápidamente
en 0,5 milisegundos ya llegamos al umbral y seguimos bajando, bajando, bajando porque tenemos que llegar al reposo. A veces baja con tanto entusiasmo por la salida de potasio, la carga de la membrana, o sea, el voltaje de la membrana, que baja de más, no pasa nada. Después con los fenómenos del potencial de membrana en reposo, con los fenómenos iónicos, eso se normaliza. ¿Está? ¿Ahora mejor? Sí, o sea que son varios estímulos hasta que llega al umbral, ¿sería? Sé que Que serían varios estímulos, liberación de acetilcolina hasta que es llega al umbral. necesario varios estímulos. De hecho, ya se sabe, María Luján, y todos, que cada estímulo que está representado por un vectorcito, esto sería un estímulo o un potencial de acción que llega, va a producir la liberación de acetilcolina, suba 0,5 milivoltios. O sea que si yo tengo un umbral de 10, van a haber que liberarse 20 vesículas con acetilcolina, porque cada una va a producir 0,5 milivoltios de aproximación al umbral. 2 van a producir 1 milivoltio de aproximación al umbral. Y 20 van a producir los 20 milivoltios que dijimos utópicamente que podría ser un umbral, que de hecho habrá neuronas que tendrán 20 de umbral. ¿Entienden? Ya está estudiado. Cada cambio local son 0,5 milivoltios, que yo me acerco o me alejo del umbral. Si me acerco es porque se están liberando neurotransmisores excitadores. Y si me alejo es porque se están liberando neurotransmisores inhibidores. Y entonces la curva, en lugar de ir para arriba, va a ir para abajo. ¿Sí, Luján? Sí, Doc, muchas gracias. Me quedó claro. Sí, la verdad es que nosotros recomendamos Guyton porque es el que nos parece que más consiguió resumir, pero vieron que todo lo que estamos hablando no va a estar todo en Guyton, porque uno tiene que leer de varios libros para encontrar explicaciones a esas dudas que yo también las tuve en mi momento como estudiante, igual que vos. Lo que tuvimos que leer esto y bueno, es necesario. No sé si la profesora Gabriela les quiere compartir cuán importante es la electrofisiología para el kinesiólogo. Sí, profe, buen día, ¿cómo están? Bueno, este tema que están dando ahora de electrofisiología es fundamental para nosotros. Ya van a ver que cuando lleguen a la parte, a fisioterapia, por ejemplo, ¿sí? Fisioterapia 1, porque hay 2 fisioterapias, cuando lleguen a la 1 en tercer año, van a ver que el poder aplicar correctamente los aparatos de fisioterapia, sobre todo los aparatos de electroterapia, o sea, aplicar corrientes para estimular un músculo, para relajarlo, según qué efecto quieren lograr en el paciente, requiere que ustedes entiendan esto, ¿sí? Esto es la base para lo que viene después en fisioterapia. También es la base para otras cosas que van a ir estudiando después, pero para que ustedes vean que esto tiene una aplicación inmediata con su futura labor como kinesiólogos, ¿tá? Esto es lo que explica distintos fenómenos que ustedes después van a ver cuando le coloquen a un paciente un aparato para, por ejemplo, provocar una relajación muscular, o cuando un paciente pierde la inervación en algún sector y quieren mantener el músculo lo mejor posible y aplican una corriente de estimulación. ¿Para qué? Para que ese músculo se contraiga, mientras que esperan que llegue el nervio, que se regenere el nervio y lo vuelva a inervar. Así que estos De temas hecho, son muy importantes. sí.
Y de hecho la regeneración nerviosa es muy lenta, más o menos se estima 1 milímetro por semana. Así que imagínense en esos grandes golpes que son sobre todo por traumatismo o por quemaduras eléctricas, hasta que se regenere un nervio, el músculo, inmediatamente el músculo que pierde su inervación, inmediatamente comienza el proceso de degeneración o atrofia muscular. Vamos a ver si podemos de nuevo repasar lo que pasa con el potencial posináptico inhibitorio. Cuando acá, en lugar de acetilcolina, en lugar de adrenalina, en lugar de noradrenalina, se está dando neurotransmisores inhibidores, dijimos, como la glicina, como la serotonina, como, fíjense, la propia acetilcolina tiene efecto estimulante en la sinapsis neuromuscular, pero si la acetilcolina actúa sobre la parte excitable del corazón, que es el nódulo sinusal, va a producir una bradicardia, o sea, baja la frecuencia cardíaca, porque tiene un efecto inhibidor en el corazón. Importante que la persona puede morir de un paro cardíaco. Así que hay que tener mucho cuidado con ciertos puntos gatillos que estimularían la secreción de la liberación de acetilcolina en forma masiva. Eso están, ya lo vamos a ver después cuando veamos las regulaciones en los grandes vasos del cuello, ¿sí? La aorta y la carótida. Bueno, estemos entonces con el potencial posináptico inhibitorio. Es un fenómeno eléctrico que se puede producir tanto en las neuronas como en las células musculares, no, porque siempre el potencial va a ser excitatorio y siempre se va a liberar acetilcolina. Pero farmacológicamente yo puedo generar este estado en un músculo dándole, por ejemplo, relajantes musculares. Si yo sé que lo puedo inhibir, le doy un relajante muscular y ya está. Consigo que el músculo farmacológicamente se relaje. O le hago un tratamiento de terapia y consigo que farmacológicamente se relaje. La base de todo eso es el potencial, el fenómeno eléctrico que se llama potencial postsináptico inhibitorio. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Va a permitir que salgan iones de potasio o que entren iones negativos de cloro. Entonces, si salen de las células iones de potasio, la célula va a perder cargas positivas y el potencial se va a ir hacia abajo. La carga de la membrana, el voltaje de la membrana es todo lo mismo, se va a ir hacia abajo, alejándose del umbral. Y lo mismo ocurre si entran iones de cloro, ¿sí? El potencial, la carga o el voltaje de la membrana se van a alejar del umbral. Esta membrana se va a hiperpolarizar y si yo quiero volver a estimularla, voy a necesitar un estímulo mucho más intenso. Y acá está lo que decíamos, esta situación donde la membrana queda más negativa que al principio, se llama hiperpolarización de la membrana. Estos potenciales posinápticos inhibitorios se suman en forma algebraica a los potenciales posinápticos excitatorios que se están descargando al mismo tiempo sobre una neurona, y de los miles que se descarguen va a ser la respuesta que saldrá por su axón y que será transmitida hacia otras neuronas. Cuando llega un axón motor al músculo, recordemos que siempre va a traer el neurotransmisor acetilcolina, que siempre va a generar potenciales posinápticos
excitatorios en el músculo, que son necesarios para producir el estado de semicontracción que se llama tono muscular, como para producir una contracción muscular que ya vamos a ver en la clase que viene, que puede tener distintas características. Bien, entonces hasta ahora vimos el potencial posináptico excitatorio, el potencial posináptico inhibitorio, el potencial de placa terminal, y ahora vamos a estudiar otro tipo de potencial local. Son fenómenos que duran 10 milisegundos, no propagados. Si se suman pueden llegar al umbral o alejarse de él. Si llegan al umbral terminan generando un potencial de acción, y si no, la membrana queda más hiperpolarizada que al inicio, ¿sí? Vamos a hablar del potencial generador, potencial de receptor. Casi todos los libros les gustó poner este ejemplo, que es un receptor de la piel que se llama, que se llama el corpúsculo de Pacini, ¿sí? Que sensa estímulos de presión que deforman a la piel. Si la piel se deforma, el corpúsculo se deforma, y este corpúsculo de Pacini, que no es nada más que un receptor sensorial que se encuentra en la piel y que está inervado desde el punto de vista sensitivo, ¿sí? Esto sería, ven que acá dice axón. Este es un axón sensitivo que va a llevar la información nervioso central. Esta va a ser de afuera hacia el sistema nervioso central. Los ejemplos que veíamos hoy del músculo eran desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Los estímulos que salen del sistema nervioso central se llaman centrífugos, y son casi siempre motores, y los que van hacia el sistema nervioso central en general son sensitivos, y por lo tanto un receptor sensorial va a estar inervado por un nervio sensitivo, que puede ser mielinizado, como este, o sin mielina, que se llama amielinizado. Cuanto mayor cantidad de mielina tenga un axón y mayor grosor tenga ese axón, mayor cantidad mayor va a ser la velocidad de conducción. Perdón, me colgué. Entonces, hay una deformación del corpúsculo de Pacini. Va a comenzar a producirse en esta zona ingreso de sodio, ingreso de sodio, ingreso de sodio. Si este estímulo tiene el estímulo de deformación tiene la suficiente intensidad, va a ingresar la cantidad de sodio suficiente como para llegar a qué estado de voltaje la membrana. El umbral. Al umbral, correcto, correctísimo. Si ingresa suficiente, si ese estímulo, que en este caso es mecánico, produce la deformación del receptor sensorial, permite que en la terminal sensitiva que está en contacto con él ingrese suficiente sodio como para llegar al umbral, dijo su compañero, ¿qué va a pasar? Acá, en el primer nudo de Ranvier, si el axón es mielinizado, o al salir del receptor sensorial, acá, si no es mielinizado, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir la generación de un potencial de acción, porque ya llegué al umbral,
tengo un potencial de acción, ¿a dónde va a llegar ese potencial de acción? Al sistema nervioso, ya no a la zona motora, sino a la zona somatosensitiva, que está en el lóbulo parietal, por detrás de la cisura central en el cerebro, ¿sí? Si correspondiese una respuesta motora, habíamos dicho que las zonas sensitivas del sistema nervioso informan a las áreas de planificación del movimiento y al área 4 para originar la salida de una respuesta motora. Y a ese mecanismo por el cual un estímulo sensitivo puede producir una respuesta motora se le llama integración sensorio-motriz, ¿sí? Integración sensorio-motriz. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, Sí, Más doctora. o menos lo van a tener que leer 1000 veces más para poder hacer toda esa cadena de sucesos, que muchos de ellos ocurren a la milésima de segundo o al mismo tiempo, ¿entienden? No se preocupen, siéntense con toda la tranquilidad del mundo, compartan con un compañero, y ahora los dejo le voy a pedir a los profes que el práctico comience a las 12 y para que tengan tiempo para comer una salchicha, aunque sea, ¿les parece? No, me dicen acá. No, profe, acuérdese que habíamos quedado que los prácticos empezaban la semana que viene para que se incorporen. Todo el resto de los alumnos, perdón. Pasó, No. sí. Vieron que este miércoles está la mesa de fisiología, ay Dios mío, de anatomía. Ahí probablemente algunos de sus compañeros saquen el pase y se puedan incorporar al cursado de la materia. Entonces, para que todos juntos empiecen los prácticos, vamos a empezar los prácticos la semana que viene. Me reolvidé. ¿Ya? Así que esta semana, de acá ya termina. Tiene su teórico y ya estamos. O sea que ustedes van a tener ventaja respecto a sus compañeros porque van a tener más tiempo para leer. Uh-huh. Lo que sí van a ver es que les vamos a subir la guía de lectura, ¿sí? Lo vamos a poner como guía de lectura, que ustedes tienen que responder para el día del práctico, y en el práctico vamos a hablar sobre eso, sobre las preguntas de la guía, vamos a ver qué pudieron contestar, qué no pudieron contestar, qué no entendieron de los temas que están, ¿sí? Sí, porque pronto, cuando terminamos células excitables, ya viene el primer parcial. Medio interno y células excitables. Profe, ¿el práctico va a ser grupal? El práctico va a ser así. Ustedes se agruparon en grupos, valga la redundancia. Ustedes formaron grupos. Entonces, ya lo tenemos medio armado, no lo queremos publicar hasta que no tengamos la lista definitiva de alumnos inscritos. Sí, porque se están agrandando algunos. Uh-huh. Entonces, hay 3 docentes que dan los trabajos prácticos, que son el doctor D'Andrea, el licenciado Luponio y yo. ¿Sí? Ustedes vamos a dividir, hasta ahora había 25 grupos. Cada 9 grupos a su cargo. Eso le vamos a publicar en el aula una vez que tengamos la lista definitiva. ¿Está? Todos dan a la misma hora el práctico, todos dan el práctico por Zoom, por este mismo enlace de Zoom. Vamos a armar con la profe las 3 salas, ¿sí? Y van a ver que se va a llamar comisión del doctor D'Andrea, comisión del licenciado Coño, comisión de la licenciada Lacraña. En caso puedan ingresar, ustedes ya van a tener la lista en el aula virtual, se van a fijar quién es su docente y ahí ingresan. ¿Sí? ¿Preguntas de eso? Y respecto a la asistencia que estaban preguntando, la asistencia está activada y ahora, antes del inicio de la clase, para marcar la asistencia, ¿sí? Así que